La Unión Europea, una organización que hasta hace no muchos años se veía como en decadencia, más débil y con muchos problemas asociados a las fronteras abiertas, parece haber dado un vuelco en 180 grados, ya que ahora han fortalecido duramente las políticas migratorias, acaban de aprobar mayores deportaciones y fronteras más duras, a la vez que el apoyo a dicha organización en los últimos meses y años ha logrado aumentar como un efecto tanto del Brexit como de la amenaza rusa por la guerra en Ucrania, y que esto tiene efectos geopolíticos importantes, que son de beneficio para la población europea, aunque no necesariamente para el resto del mundo. Todo eso lo vemos a continuación. En los últimos días se dio una votación en el Parlamento Europeo donde se aprobó con apoyo importante y de representantes de numerosos países e ideologías políticas fortalecer, reforzar las fronteras de toda la Unión Europea, destinando dinero de la Unión Europea que sale de todos sus Estados miembros para mantener una política migratoria más dura, a la vez que se empujan mayores deportaciones, especialmente de aquellos que son inmigrantes ilegales en la Unión Europea, la mayoría refugiados del Medio Oriente, por la serie de problemas que salen en esa zona, conflictos armados que han tenido, como a la vez también altos niveles de pobreza. Ahora, hay que entender que esto, más allá de una política propiamente tal del momento, tiene todo un contexto geopolítico en numerosos países y también un cambio más bien, podríamos decir, de tendencias al interior de la Unión Europea. ¿Por qué se pusieron más duros con respecto a la inmigración y por qué la Unión Europea ahora está más fuerte que hace muchos años? Este cuestionamiento del problema migratorio se da por una serie de razones. Uno, que ha tenido también efectos políticos, es la crisis de refugiados que se dio del Medio Oriente hacia Europa. Afectó a numerosos países de la Unión Europea y hizo un cambio geopolítico en numerosas zonas, donde muchas veces sectores más bien anti-inmigración, más conservadores, más bien cercanos a la derecha en varios países europeos, o tomaron control o adquirieron más fuerza. Uno de los ejemplos donde lograron tomar control hace no mucho es en Italia con Meloni. Y a la vez que en otros lados, sectores más nacionalistas y conservadores, muchas veces antimercado, como el caso de Le Pen en Francia, también tomaron bastante fuerza, AfD en Alemania, y aunque en esos países no lograron tomar el control, sí tuvieron mayor relevancia política, siendo uno de sus factores principales, si no el principal en muchos casos, la materia migratoria, como también la crisis de inmigrantes. Eso se dio. Eso es una de las razones para empujar esto, pero no fue la principal. El mayor impulso en aquellos que seguían apoyando las fronteras abiertas y el recibir refugiados se dio principalmente el año 2021 y 2022, porque en medio de toda la crisis asociada a Ucrania y por conflictos con Bielorrusia, por la estructura dictatorial que hay ahí en uno de los pocos países de Europa que todavía tienen estructuras dictatoriales, el gobierno de Bielorrusia, que es muy cercano al gobierno de Putin en Rusia, amenazó a la Unión Europea con lanzarle cientos de miles de refugiados árabes a sus fronteras. ¿Y cómo lo hicieron? Lo que hicieron fue ofrecer refugio temporal a numerosos árabes que querían entrar a Europa y les dijeron que podían ir a Bielorrusia. Se llenaron en masa en Bielorrusia, pero no querían quedarse en Bielorrusia porque la situación económica y cultural no es muy propicia o ventajosa para los que quieran ir para allá. Y querían entrar a la Unión Europea estas masas de inmigrantes, ilegales en muchos casos. ¿Y qué es lo que hacían? Entonces lo dejaron en Bielorrusia, y como estaban presionando a Bielorrusia por sus elecciones, en las cuales hubo evidentemente fraude y actitudes dictatoriales, como también eventualmente su apoyo a Rusia, lo que se está dando en Ucrania, bueno, Lukashenko, que es el que lidera a Bielorrusia hace décadas, dijo: o paran de presionar y me hacen caso, o vamos a soltarle esta horda de personas hacia su territorio. Ahí se dieron cuenta muchos países europeos que se estaba usando la crisis migratoria como un arma en su contra. Y eso, sumado también a la crisis que se había dado antes y el cambio político interno en numerosos países por esto, llevó a que se empezaran a aprobar este tipo de medidas. Ahora, que se aprobara esto tiene una serie de consecuencias. Primero, se fortalece más bien la imagen positiva de países más bien tirados un poco más hacia la derecha, o que han tenido gobiernos un poco más derechistas, hacia la Unión Europea, siendo que en el pasado eran muy cuestionadores con esta institución. Tanto así que figuras, por ejemplo, como Le Pen, que hablaba de que Francia se saliera de la Unión Europea, ha cambiado eso. Ha cambiado el discurso y dicho: no, hay que reformar la Unión Europea, pero no hay que salirse. Meloni, lo mismo, en su momento ya apoyaba salidas de la Unión Europea en Italia. Ahora, no, reformas al interior y vamos a apoyar a la Unión Europea. Y así con varios países, siendo más bien las excepciones aquellos que están en contra de la Unión Europea a nivel de gobierno, e incluso el apoyo a la Unión Europea ha aumentado en los últimos años, que aunque hay porcentajes no menores de personas que quieren salirse en distintos países de dicha unión, han ido disminuyendo con el paso del tiempo, siendo la materia migratoria una. Pero otro factor que ha ayudado a este fortalecimiento de la Unión Europea tiene que ver con el Reino Unido y su Brexit. Recordemos que hace algunos años se dio el Brexit, en el cual por un porcentaje tampoco arrollador, pero mayoritario, logró ganar para salirse de la Unión Europea el Reino Unido.
Y una de las promesas del Brexit en su momento era que al salirse de la Unión Europea iban a mejorar las condiciones materiales de ese país, iban a poder hacer mayores tratos comerciales con diversos países del mundo, que por lo tanto su riqueza y su mejora iba a ser sustancial, iban a estar mejor, iban a tener más independencia, iban a poder tomar propias decisiones que los iba a hacer mejor. Esto no ocurrió. Porque lo que ha ocurrido, tanto por la crisis del COVID, como también por materias geopolíticas en las cuales numerosos países no han querido profundizar sus relaciones comerciales con el Reino Unido, es que no ha mejorado la situación, sino que al contrario, ha empeorado. Y a nivel económico, las exportaciones del Reino Unido se han desplomado, se ha informado, y esto desde finales del año pasado, que cayeron en más de un 16% tras el Brexit sus exportaciones, ha habido problemas económicos y actualmente el Reino Unido se encuentra en una crisis económica muy fuerte que no tenían hace años y ha generado que al hacerse numerosas encuestas se determine que una mayoría esté considerando que fue un error irse de la Unión Europea. Tanto así que las encuestas dicen que un 54%, y estos son promedios de encuestas de hace algunos días, cree que fue un error irse a la Unión Europea, esto al Reino Unido, mientras que un 34% cree que fue lo correcto y un 12% no está seguro. O sea que es prácticamente solo un tercio de la población del Reino Unido que cree que fue una buena decisión, luego de que han pasado ya algunos años de eso. Ahora, la Unión Europea no tiene, parece, mucho interés en recibir de nuevo al Reino Unido, aunque a veces se ha hablado que ellos querrían hacerlo, de volver a la Unión Europea, y dijeron que en caso de hacer eso habría que negociar y claramente no sería con las mismas condiciones que antes, sino con condiciones mucho más duras, con la implementación del euro en el Reino Unido y muchas políticas de integración que la isla en su momento no quiso implementar. Entonces, como ha sido un fracaso tan grande el Brexit del Reino Unido, eso ha generado, ¿qué cosa? Que muchos otros países donde había un discurso de irse a la Unión Europea y se hablaba que el Brexit era el primer paso para que cayera el castillo de naipes europeo, ha sido lo contrario. Se han tirado para atrás porque no ha sido un éxito la salida y por lo tanto se ve mal la salida y empiezan a hablar de cambios internos en vez de abandonar ello. Y la última razón que ha fortalecido también a la Unión Europea y que tiene un nivel de unidad y apoyo popular más alto que en muchos años, tiene que ver con la guerra ruso-ucraniana. Porque ha sido un impacto importante en Europa esto, a la vez que Rusia también ha empezado a tratar de hacer boicots económicos, comerciales con el gas y el petróleo a toda la zona. Y por lo tanto eso ha unido a gran parte de la Unión Europea en vista de un enemigo común, a la vez que los ha acercado nuevamente a los Estados Unidos. Y aunque esto no es suficiente a largo plazo para generar una identidad común, siempre es útil, y esto tanto a nivel de país local como a nivel de grandes uniones, que cuando hay un enemigo común se vea esto como un factor de unidad aunque sea temporal. Sirve mucho cuando hay, por ejemplo, presidentes impopulares en un país, esto se ve mucho en Sudamérica, culpar a otro país o empezar conflictos internacionales, y a nivel de la Unión Europea ha servido para unir a los países europeos con la necesidad de estar integrados o unidos para enfrentarse a amenazas mayores como Rusia. Y esto tiene consecuencias. Porque el hecho de que la Unión Europea se proyecte más en el tiempo y empiece a estar con mayor unidad, significa que van a empezar a tener cada vez una mayor relevancia geopolítica. Y hemos visto cómo en Latinoamérica especialmente están tratando de influir más, al igual que en África, donde están tratando de tener mayor presencia. Porque aunque los países europeos por sí solos ya no tienen el nivel de influencia que tenían cuando eran más bien imperios, en el siglo XIX y en el siglo XX, y antes por supuesto, unificados, ya sean en decisiones comunes, sí pueden hacerle la competencia a, por ejemplo, Estados Unidos, China e India. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Más allá que aunque eso sea muy beneficioso para los habitantes de Europa misma, no lo es tanto para aquellos que no son de Europa. Porque como hemos visto, cuando los europeos suelen hacer intervenciones en distintas zonas del mundo, no suelen ser muy beneficiados los habitantes locales, tanto en Latinoamérica como en África y en Asia. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece todas estas movidas que han llevado a que la Unión Europea se encuentre más unida que en el pasado y que se haya fortalecido? ¿Creen que es positivo que toda esta imagen europea se consolide, tomando posiciones además más duras con la inmigración y con las deportaciones, y que esto podría significar mayores intervenciones geopolíticas tanto en África como en América Latina y en parte en Asia? ¿Creen que eso es bueno? Tomando en cuenta el ejemplo de cómo han sido las intervenciones francesas y siguen siendo en África, no sabríamos decir si eso es muy positivo, probablemente no. Y en algún momento también vamos a hacer un análisis de qué es lo que hace Francia hasta el día de hoy con países africanos y que hizo hasta con Haití hasta hace no mucho y que termina destruyendo culturas y países. Pero eso es para un programa posterior. ¿Pero qué les parece todo esto de la Unión Europea? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema internacional para otro programa y así podemos hacer un video de análisis sobre esa materia. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.